Buenos días, hermanos. Qué bueno, hemos podido alabar al Señor, hemos podido bendecir al Señor, hemos podido recordar por medio de la Santa Cena su muerte, su resurrección, su pronta venida. Y yo ahora quiero compartir la palabra en esta mañana. El título del mensaje es un título un poco especial. Es un título que tal vez hasta te pueda parecer a un chiste o hacerte gracia, pero es una realidad que a veces sucede. El título del mensaje es: tenía un gran problema y lo peor es que él no lo sabía. Y sin más, vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo número 12, en el versículo 16 hasta el 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Gloria al Señor. Qué interesante este pasaje que nos narra la vida de una persona rica. Vamos a orar en esta mañana, vamos a decirle al Espíritu Santo que nos hable. Señor, estamos disfrutando en tu presencia en esta mañana, nos hemos deleitado delante de ti por medio de este tiempo de adoración, también recordando la Santa Cena, tu pronta venida. Señor, estamos recordando cada vez que así lo hacemos. En esta mañana quiero presentarte mi vida nuevamente para que me uses para hablar a tu iglesia, para que me ayudes a compartir lo que tú quieres hablar a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones. Toma todo el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, interesante lo que acabo de leer. Dice que había un hombre rico. Ser rico no es malo. Lo malo es tener el amor a las riquezas, es amar a las riquezas por encima de Dios. Eso es lo malo. Y ahora, aparentemente, él tenía un problema. Vamos a ver el problema que tenía. El problema que tenía es que él tenía una heredad, una hacienda, un terreno, tenía una finca y había producido mucho. Vaya problema, ¿no? Le había producido demasiado hasta el punto que sus graneros no tenían la capacidad de poder almacenar todo lo que habían producido. Y él dice: wow, vaya problema que tengo. Pensando dentro de sí, dice: ¿y qué haré con este problema? Pues no tengo donde guardar el trigo, no tengo donde guardar lo que me ha producido mi finca. Entonces dice: ya está, derribaré mis graneros, los haré más grandes, los edificaré mayores, más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y le diré a mi alma. O sea, él no va a agradecer a Dios, no va a decir: gracias, Señor, por tu provisión, no va a decir: gracias por bendecirme. No, él dice: y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, pues repósate, come, regocíjate y disfruta de lo que tienes. Pero ahí interviene Dios y Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, lo que has provisto, lo que tienes preparado para almacenar, ¿de quién será? ¿Para quién será? Y ahí dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Jesús utilizó esta parábola para hablar a las personas que allí estaban, diciéndole: pues este hombre pensaba que tenía un problema, y el problema era que no sabía el problema que tenía. ¿Cuál era el problema que él tenía?
que esa noche se iba a presentar delante de Dios y no estaba en condiciones para presentarse. Estaba almacenando, pensando en los problemas que tenía de almacenaje, de lo mucho que había producido, y sin embargo no sabía que esa noche se iba a encontrar con su Creador. Hoy en día, hermanos, a veces sucede lo mismo. Déjame decirte, hermano y hermana, que a veces aparentemente tenemos problemas, pero es que no son problemas si lo comparamos con el problema de enfrentarnos a la eternidad. Por ejemplo, a veces una hermana puede decir: tengo tantos zapatos, tengo tanta ropa que no sé qué ponerme para esa boda o para ir a la iglesia o para ir a pasear. Tengo tantos zapatos, ¿cuál me pongo? El marrón, el azul, el negro, el verde, y tengo tanta ropa que no sé cuál ponerme. Eso no es un problema, aunque para algunas personas lo puedan ser. El problema sería si no tuvieras zapatos, si no tuvieras ropa que ponerte. Es lo mismo que en los alimentos. Tal vez vamos al frigorífico, abrimos la nevera, la abrimos y vemos que podemos hacer una paella, una fideuá, un entrecot, podemos hacer un caldo, podemos hacer infinidad de comidas. Y decimos: uy, ¿qué problema tengo? ¿Qué cocino hoy? Eso no es un problema. El problema sería no tener alimentos. Déjame decirte, hay personas, por ejemplo, en el fútbol. Estamos viviendo un momento aquí en España que apenas faltan 5 jornadas y los culés, los que son del Barcelona, pues tal vez tienen un problema. Pero eso no es un problema. Las cosas cambian y mañana el problema lo puede tener el Real Madrid o otro equipo. Eso, hermano, al fin y al cabo, lo que a veces nos quita el sueño no son problemas. El verdadero problema es: ¿somos hijos de Dios? ¿Estamos preparados si el Señor nos llama hoy? Estamos viendo, hermanos, cómo la situación a nivel mundial ha desbordado todas las sanidades públicas, todos los gobiernos. Hemos visto en estas horas cómo han vuelto en algunos lugares, por ejemplo, de Cataluña, en Lérida, a haber rebrotes hasta el punto que han tenido que confinar esa ciudad. Estamos viendo cómo nuevamente en Estados Unidos, en Brasil y en otros lugares del mundo están muriendo personas y personas. El problema mayor es, si hoy tuviéramos que enfrentarnos a la muerte, ¿tenemos a Cristo en nuestra vida? ¿Somos realmente hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo? Ese es el problema que realmente tenía ese joven. Tenía mucho dinero, tenía muchos bienes, pero no se había parado para dar gracias a Dios. Él no se había parado para pensar en su futuro eterno. Sí, dijo: estos años tengo ya muchos bienes, muchos alimentos para los próximos años, pues alma, disfruta, vamos a gozar, vamos a vivir, pero no la eternidad. Yo te pregunto a ti hoy, joven, anciano, hombre, mujer, ¿realmente estás preparado para la eternidad, para vivir con Cristo por toda la eternidad? Está bien estudiar, está bien tener fondos, está bien capacitarse, está bien tener algo de economía guardada para cualquier situación difícil. Pero el verdadero problema que hoy está afectando a muchas personas en este mundo es que no se han parado a pensar qué va a ser de ellos por toda la eternidad. Mira, Jesús sigue hablando de otro rico. Vuelvo a repetir, ser rico no es malo. Hemos visto en la Biblia hombres y mujeres ricos. Tenemos, por ejemplo, a Abraham, fue una persona rica. Podemos ver a David, a Salomón y otros muchos. Aún en el ministerio de Jesús nos habla de que mujeres con dinero estaban en el ministerio de Jesús hasta tal punto que le ayudaban en el ministerio. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Y nos habla la Biblia en Lucas 16, 19, Lucas 16, 19, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico.
y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vemos otro caso. Esto, hay personas que dicen que es una parábola, pero no es una parábola, porque cuando aparece el nombre de una persona está hablando de un hecho. Vemos el caso anterior que hablaba de un hombre rico. Aquí está hablando de un hombre rico y también está hablando de un hombre, un mendigo que se llamaba Lázaro. Este había vivido ya otra faceta, aparentemente ya había hecho los graneros más grandes, tenía sus bienes guardados, tenía guardado pues hasta tal punto que cada día, un día sí y otro también, hacía un banquete con esplendidez. Banquete es que no solamente él comía, sino que invitaba a sus amigos, a la familia para comer. Así todos los días, y dice que se vestía de púrpura y de lino fino, sería como que se vestía de Dolce Gabbana o de Hermenegildo Cegna, de marca, de gala, de esplendidez. Sin embargo, en la puerta de la casa de ese hombre había un mendigo llamado Lázaro. Aquí vemos que no es una parábola, porque aparece el nombre de una persona. Y dice que anhelaba saciarse de las migajas de ese hombre rico, pero no podía. Es más, dice que venían los perros y le lamían las llagas y él ni siquiera tenía fuerza para ahuyentarlos. Ahora sucedió lo mismo, porque no nos olvidemos, tarde o temprano, todos los que hemos nacido vamos a morir y vamos a ir a la presencia de Dios. Es verdad, con la excepción de los que cuando venga el arrebatamiento, el rapto del Señor, van a ser o vamos a ser arrebatados. Pero no cabe la menor duda que mientras que eso sucede, todo hombre o mujer vamos un día a ir a la presencia del Señor. Aquí dice que tanto el rico como Lázaro fueron a la presencia de Dios. Uno fue mandado al seno de Abraham, eso fue Lázaro, y otro fue mandado al Hades. Estando allí, dice que el rico podía contemplar a Abraham, podía contemplar a Lázaro, y ahí gritando le dice: Abraham, padre Abraham, por favor, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y que lo ponga en mi lengua, pues estoy aquí en esta llaga. Imagínense el sufrimiento que estaba viviendo esa persona. Y ahí la respuesta de Abraham: mira, no podemos, hay una gran sima, ni siquiera los que podamos ir para allá o para aquí es imposible, no podemos. Quiero decirte, hermano y hermana, que este hombre también tenía un problema. Esa noche iban a pedir su alma. Y yo no quiero meterte miedo en el cuerpo, no quiero decirte, no, mira, tal vez vas a morir. No, me estoy hablando a mi persona también. Yo sé que tarde o temprano el cementerio está lleno de hombres y mujeres de diferentes edades, de niños, desde días, desde horas de vida, hasta algún que ha pasado de los 100 años. Tarde o temprano, todos vamos a estar en la presencia de Dios. La pregunta que Dios te hace en esta mañana: ¿tienes un problema y tal vez no lo sabes? ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Estás viviendo de tal forma que el Espíritu Santo mora en tu corazón? Porque no importa si tenemos o no tenemos dinero, no importa si vivimos mejor o peor, todo esto es pasajero, y qué bueno que podamos vivir bien, y qué bueno que tengamos salud, y qué bueno que tengamos esplendidez, tengamos abundancia. Pero lo más importante
es tener la convicción de que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Mira, Mateo 25, 34, entramos en el mensaje ya. Mateo 25, 34, vamos a leer hasta el versículo 40. Dice la palabra: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí nos habla mucho de el amor al prójimo. Aquí nos está hablando mucho de el amor al prójimo. Hermano, si viéramos a Jesús que viene a nuestras casas o está por la calle con necesidad, ¿no le ayudaríamos? Yo pienso que sí. Pero el Señor nos enseña que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, cuando nosotros bendecimos y ayudamos a nuestro prójimo, se lo estamos haciendo a Él. Ese rico que escuchábamos hace unos instantes, que cada día hacía un banquete, que cada día pues se vendía de ropas espléndidas, es que no podía, si tal vez no quería invitar a Lázaro a su mesa porque estaba sucio, estaba llagado, es que no podía darles alimentos a sus siervos y decir: oye, dale a ese hombre alimento. Y no podía decirle lavarle y darle ropa limpia y buscar un médico. Claro que podía, pero eso no estaba en su corazón. Para él eso no tenía importancia, solamente lo que le importaba era disfrutar a él, disfrutar, disfrutar y disfrutar. Hermano, hermana, necesitamos fijarnos en los demás. Es verdad que hay gente que tal vez puede tratar de engañar, o hay gente que tal vez puede tratar de aparentar y pueden tener hasta más que nosotros, pero eso no tiene que impedir que nosotros estemos viendo los que verdaderamente tienen necesidades y ayudémoslo. Yo he visto gente que está pidiendo y luego lo ves en el bar con lo que han recogido tirando a las máquinas o gastándoselo en vicios, en alcohol, pero eso no significa que no estemos pendientes de las personas que tienen necesidad. Hermanos, el Evangelio es amor, el Evangelio es hacer lo que Jesús hacía, el Evangelio es obedecer a lo que el Señor decía. Aquí vemos en esta parábola que el Señor lo que trataba de decirle: poneros aquí unos y poneros a otros al otro lado. Vosotros me habéis bendecido, me habéis dado alimento, me habéis dado ropa, me habéis dado sustento. Y ellos dicen: ¿cuándo, Señor? Nosotros no lo hemos hecho. Y ahí Jesús le dice: cuando vosotros lo hayáis hecho, lo habéis hecho para cualquier hombre o mujer o cualquiera de esos pequeñitos, de esas personas que pasan sin que la gente se dé cuenta de ellos, me lo habéis hecho a mí. Hermanos, qué bueno es poder invertir en el reino del Señor. Y no me refiero solamente con dinero, me estoy refiriendo a hacer lo que nos gustaría que nos hicieran. Yo he aprendido desde hace muchos años a lo que hacemos, a lo que hago, a hacerlo como para el Señor. Porque si lo hacemos pensando recibir algo a cambio, lo estamos haciendo mal. Si lo hacemos esperando reconocimiento, lo estamos haciendo mal. Tenemos que hacer las cosas como para el Señor. Dice la Biblia, nos habla de las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Acompáñame a Mateo 25, al versículo 7 hasta el 10. Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Interesante. Habían 10 vírgenes. 5 nos dice sensatas e insensatas. ¿Cuál era la diferencia entre unas y otras? Las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite, incluso las 10 se durmieron. Pero la diferencia era que unas habían provisto de más aceite y otras apenas tenían el aceite para alumbrar puntualmente. Cuando vino el esposo, ahí se despertaron y dice que 5 de ellas, las sensatas, tenían aceite suficiente para recibir al esposo, pero las otras se habían quedado sin aceite. Y que dijeron, danos del vuestro aceite para recibir al esposo. Y ellas le dijeron, pues no podemos, porque apenas tenemos para nosotros ir y comprar. Y así hicieron, fueron a comprar, pero cuando regresaron, el esposo ya había entrado a la boda con esas 5 vírgenes sensatas. Yo te pregunto, ¿cómo está tu aceite? Y no me digas, he ido al Carrefour, o he ido al Lidl, o he ido al Mercadona, tengo bastante aceite. No, el aceite que está aquí diciendo simbólicamente en la palabra es como está nuestra vida. Estamos alumbrando, tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, estamos buscando, estamos levantando un altar para el Señor, estamos obedeciendo al Señor, estamos alumbrando, estamos siendo luz. Ese es el punto. Acuérdate que a una de las iglesias, de las 7 iglesias, el Espíritu le dice, tú te piensas que eres rica o que eres rica, pero eres pobre. Te piensas que estás vestida con ropa de gala y estás desnuda. Y él le dice, ves y cómprate ahora que puedes. Hermano y hermana, Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados. Es verdad que tal vez se pueden pasar momentos difíciles, podemos fallar, pero tenemos que ir a su presencia y tomar de ese aceite para que podamos alumbrar. Acuérdate, Jesús cuando iba a morir, él fue a Getsemaní, él fue al Monte de los Olivos y él comenzó a orar, comenzó a clamar ahí en ese lugar donde exprimían, donde trituraban la oliva para sacar el aceite, no solamente para consumo alimentario, sino para alumbrar. Nosotros necesitamos orar, necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos buscar a Dios, necesitamos prepararnos, necesitamos entender que estamos de paso. Qué bueno que tengas un coche nuevo, que tengas una casa nueva, que tengas un trabajo próspero, pero déjame recordarte qué estamos haciendo, qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado. Estás viendo a Lázaro tirado en el suelo sin tener alimentos y tú alimentándote y haciendo una fiesta. Estamos viendo que nuestros granjeros estamos siendo prosperados, pero no ayudamos ni a la obra, ni a ningún hermano, ni a nadie. Esas 5 vírgenes se quedaron sin entrar en la boda por no tener el aceite suficiente. Quiero ir a otro punto que nos habla de Sansón. Podíamos poner el título que hemos puesto al principio y podíamos decir lo mismo. Sansón pues tenía un gran problema y lo peor es que él no lo sabía. Sansón, hermanos, fue uno de los jueces de Israel. Dios lo llamó aún desde el vientre de su madre. Dios se fijó en él y Dios le dio un don especial. Usted sabe que ese muchacho, cuando ya nació, tenía el llamado del Señor, fue nazareo desde el vientre de su madre y tenía una fuerza sobrenatural de tal forma que en una ocasión se enfrentó, dice, a 1000 filisteos sin ningún arma, tomó una quijada de asno y los mató a todos. Este hombre dice que luchaba, peleaba y no tenía rival que pudiese hacerle frente. Él tenía un problema. El problema es que no tenía amigos. Estaba solo y aún los amigos que menciona que tenía no eran del pueblo de Israel. Él comenzó a descender, a descender, a descender, porque quiero decirte, las caídas no son de un día para otro. Dice la Biblia que descendió por 3 veces y llegó un momento que nos dice la Biblia en Jueces 16, Jueces 16, 20, dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que él despertó, él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé,
pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él tenía un problema y no lo sabía. Resumiendo lo que estaba sucediendo aquí, que nos narra Jueces 16:20, es que había una mujer llamada Dalila. Los filisteos le habían sobornado, la habían pagado para que pudiese averiguar cuál era la fuerza de Sansón. Y ahora dice que en 3 ocasiones Sansón le dice una cosa, ella llama a los filisteos, mira, Sansón me ha dicho esto, llegan los filisteos haciendo ella lo que le ha dicho Sansón y no pasa nada, otra vez, y llega un momento en el cual es que dice que esa mujer le presionaba, les insistía todos los días, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Es decir, en lugar de huir del pecado, él estaba conviviendo con Dalila, se enamoró de ella, pecó con ella, y en lugar de alejarse, pues dice que ella cada día le presionaba, cada día le insistía, hasta que al final Sansón le dijo realmente cuál era su secreto. Pero déjame ir un poquito antes. Dice en Jueces 16:1, no hace falta que lo busques, simplemente dice que fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ese era un problema de Sansón. Tenía una debilidad con las faldas. Dice que fue a Gaza, vio a una mujer ramera y se llegó a ella, fornicó con ella. Ahí comienzan aún los problemas más para Sansón. Cuando dice que después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorel, la cual se llamaba Dalila, y ahí sucedió lo que acabamos de explicar. Llegó un momento que le dijo a Dalila que su secreto era su cabello, que si alguien le cortara el cabello, pues él perdería su fuerza. ¿Y qué hizo ella? Lo durmió. La iglesia es el momento de despertarnos. Iglesia, de las 10 vírgenes se durmieron, pero es el momento de estar despierto, de estar velando. Él se durmió, le cortaron el cabello y cuando le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti, él pensaba que le iba a vencer. Pero Sansón, ¿qué estás haciendo en ese lugar? Ya 3 veces has visto que Dalila te ha tendido una emboscada, un problema. ¿Qué estás haciendo en ese lugar? Huye de Dalila. Busca una mujer de tu pueblo. Cásate con una mujer judía, una mujer que ame a Dios y huye de Dalila. Él no. Él se quedó ahí. El problema, hermanos, es que Sansón seguía pecando y aparentemente el Espíritu de Dios estaba ahí. Sansón se llegó a una mujer en Gaza prostituta y seguía venciendo. A veces, hermanos, ser usado por Dios no significa ser aprobado. Y ahí que sucedió que cuando él se levantó para defenderse, en esta ocasión dice, y él no sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Dios no habita donde hay pecado. No, pero es que las cosas me van bien. Dios no habita donde hay pecado. No me digas si fue la primera o la segunda o a la 5 o a la 6ª vez que Sansón pecó que el Espíritu de Dios se fue. No, no lo sé. No lo sabemos. La Biblia no lo explica. Pero explica que llegó un momento que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Iglesia, despierta, hermano, hermana, despierta, no juegues con Dalila, no juguemos con el pecado, no juguemos con las cosas que Dios aborrece, no juguemos con lo que Dios ha prohibido, aléjate de todas esas cosas que están impidiendo la bendición de Dios sobre tu vida. Ya sabemos lo que sucedió. Sansón le sacaron los ojos, lo dejaron ciego, lo dejaron moliendo como otro feo, lo llevaron a ese templo para presumir de sus dioses, para humillarlo, y ahí ya le había crecido nuevamente el cabello hasta el punto que él se arrepintió, le pidió perdón a Dios, y Dios en esa última batalla le dio las fuerzas para destruir ese templo y que muriesen sus enemigos. ¿Pero a qué costo? Hermano y hermana, estemos preparados, dejemos de tonterías, de niñerías. Es el momento de reconocer que todos tenemos un problema,
que hay que solucionar. Y gloria a Dios por ti, por mí y por muchos que ya lo hemos solucionado. Y es tener a Cristo en nuestro corazón. Es saber dónde vamos a estar toda la eternidad. Pero si aún no lo has hecho, es el momento de hacerlo. O si un día lo hiciste y comenzaste a alejarte, como Sansón lo hizo, es el momento de restaurar, de pedir al Señor misericordia. Quiero leer un versículo también que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 2. El tiempo se nos pasa rápido. Quiero resumir. Nos dice que el rey Herodes tenía un problema y en lugar de buscar solucionarlo, trató de destruir los planes de Dios. Dice Mateo capítulo número 2 en el versículo 1 que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué sucedió? Dice que habían llegado unos magos del oriente, habían llegado a Jerusalén porque estaban siguiendo la estrella que les anunciaba que el Hijo de Dios, que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores estaban naciendo. Y ellos llegaron ahí, se metieron en Jerusalén, dieron por hecho que Jesús estaba naciendo. ¿Dónde? Donde suelen nacer los reyes, en el palacio. Cuando llegan allí, pues se dan cuenta de que no está ahí Jesús. Está el rey Herodes y le dice: ¿qué hacen ustedes? Bueno, venimos a ver al rey de los judíos. Venimos aquí desde el oriente pues para ver al rey de los judíos que ha nacido. Y ahí se queda perplejo Herodes y le dice: bueno, pues aquí no ha nacido nadie. Y comienza a preguntar a los sacerdotes, a los escribas, a las personas que tenían conocimiento de la Torá, de la ley, de las escrituras, y le dice: ¿y dónde dice que va a nacer el rey de los judíos, el rey de Israel, el Señor de señores? Y ahí le dice: el Mesías, el rey de los judíos, va a nacer en Belén. ¿Y qué hace él? Bueno, ustedes váyanse, magos, cuando estén allí, díganme dónde está, cómo se llama, la dirección, etcétera, etcétera. Y ellos les dicen: vale, pues está bien. ¿Qué hacen los magos? Van, siguen a la estrella, llegan donde está Jesús, dice que lo adoran, le dan los presentes, y ahí, avisados por Dios, le dicen pues que no vuelvan por Jerusalén, sino que vayan por otro lado. ¿Qué pasa con Herodes? Se da cuenta que ha pasado alrededor de 2 años desde que había sucedido esto, desde que Jesús había nacido, y en lugar de buscar a Jesús para adorarle, para bendecirle, para solucionar sus problemas, busca, y como no lo encuentra, mata a todos los varones, niños menores de 2 años, que eso coincidía con el tiempo desde que los magos le habían dicho. Hermano y hermana, amigo, amiga, no tratemos de destruir los planes de Dios, los propósitos de Dios. Los propósitos y los planes de Dios se van a cumplir. Se ponga adelante quien se ponga adelante. Qué bueno hubiera sido Herodes que hubiera dicho: me voy con ustedes, yo también quiero adorar. Y hubiera adorado al Señor en lugar de tratar de destruirlo. Yo quiero concluir con lo que dice Mateo 6:31. Dice: no os afanéis diciendo pues qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de lo que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, busquemos la conclusión de este mensaje. Busquemos primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. La conclusión de este mensaje es que tal vez pensamos que tenemos un gran problema, y el problema es que realmente no sabemos el problema que tenemos. Busquemos primero el reino de Dios y de su justicia, y de lo demás se ocupará el Señor. Ora conmigo en esta mañana. Si el Señor te ha hablado en alguna de las áreas, si el Señor te ha mostrado que tienes que cambiar tus prioridades, si el Señor te ha mostrado que tienes que cambiar algunas áreas de tu vida, habla con el Señor ahí donde está, dirígete al Señor ahí donde te encuentras
y dile al Señor que te perdone, dile al Señor que te ayude, que te dé las fuerzas necesarias para hacer lo correcto. Y si así lo has hecho, repite conmigo en esta mañana: Señor Jesús, en esta mañana te pido que me ayudes a quitar lo que estorbe en mi corazón. Te pido en esta mañana que me ayudes a realmente tener mis prioridades alineadas con tu voluntad. Cambia mi corazón, cambia mi vida, y que realmente tenga la convicción, la tranquilidad de saber que si tú me llamas hoy, yo me voy contigo para toda la eternidad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por aquellas personas que nunca han aceptado al Señor antes y hoy tal vez nos están viendo o nos van a ver en el vídeo grabado. Si tú nunca has aceptado al Señor, si la palabra del Señor te ha hablado en este día, en esta mañana, o incluso en esta tarde, si lo vas a ver por la tarde, y tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador y seguirle, ora conmigo en esta mañana y di: Señor Jesús, en esta mañana yo quiero arrepentirme, yo quiero ponerme en paz contigo. En este día yo quiero reconocerte como mi Salvador. Te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, y te pido que me ayudes a hacer lo que tú quieras que yo haga. Señor, cambia mis prioridades, cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mi alma, y que mi vida pueda ser llena, pueda ser templo del Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Decirles que, si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo nuevamente con vosotros a las 11 de la mañana. Por causas del aforo todavía no podemos abrir ni sábado ni domingo la iglesia. Seguimos buscando local, créanselo, hermanos, hermanas, estamos buscando local. Pero damos gracias al Señor por esos medios. Y aprovecho para agradecer a todos los hermanos, hermanas que colaboran con el sello, con el Zoom, con el Facebook, con las alabanzas, con las canciones, con los versículos, con todo. Gracias, porque a través de ese equipo que el Señor ha dado podemos hacer estos cultos. Cuídense, les echamos de menos, les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga grandemente